Hola, este será el Cap 2. Disfruten. Género: humor / parodia. Personajes / parejas: Naruto, Sasuke, Sakura, Hinata, Naruina, Sasusaku. Resumen: nuestros héroes no provienen de un futuro en el que todo ha ido terriblemente mal. No viajaron en el tiempo para salvar al mundo de un destino sombrío o miserable. De hecho, todo lo que quieren hacer es encontrar el camino de regreso a casa lo antes posible. Fic de viaje en el tiempo chiflada y compatible con el epílogo. Naruto Uzumaki, Lord Séptimo Hokage, no tenía ninguna razón para viajar en el tiempo. Cuando era más joven y más ingenuo, pudo haber deseado deshacer algunas de las trágicas pérdidas de su vida, pero el hombre que era ahora sabía que tales cosas eran una parte inevitable, incluso necesaria de su vida. Era mucho mayor y más sabio de lo que había sido durante la Cuarta Guerra Shinobi. Sabía que no debía andar jugando con las leyes de la naturaleza. Teóricamente, el viaje en el tiempo era posible. Nada en lo que los shinobi sabían de física y las leyes de la causalidad contradecía directamente esto. Incluso hubo algunos que afirmaron que se había hecho antes, que afirmaron conocer personas que conocían pergaminos que contenían técnicas tan poderosas y prohibidas, y aunque no había pruebas definitivas de que alguno de estos supuestos jutsu de viaje en el tiempo fuera auténtico, los eruditos en tales asuntos generalmente acordaron que siempre había una oportunidad. Por eso el señor Séptimo Hokage hizo todo lo posible para sellar todos y cada uno de los pergaminos de jutsu que encontró. Ya sea que funcionaran o no, la opinión de Naruto era que viajar en el tiempo era algo demasiado peligroso como para correr el riesgo. No tenía ningún deseo de averiguar si alguno de esos llamados jutsu de viaje en el tiempo realmente funcionaba. En lo que a él respectaba, los riesgos superaban con creces cualquiera de los escasos beneficios potenciales. El mundo estaba en paz. No era una utopía perfecta de ninguna manera, y todavía había conflictos ocasionales ilimitados, pero en comparación con la paz inquieta y vigilante de su juventud y el caos total de su adolescencia, lo que tenían ahora las aldeas ocultas era como un sueño. Se había puesto tanto esfuerzo en forjar y mantener estas treguas, estos pactos de buena voluntad de desarme y desmilitarización mutuos limitados, que el honorable Nanadaime de Konoha vio la posibilidad de viajar en el tiempo como nada más que un dolor de cabeza esperando a suceder. Las alianzas, las promesas, las amistades establecidas lenta y laboriosamente que habían permitido lograr todo esto eran demasiado valiosas para tirarlas por la borda en un ataque de resentimiento. No estaba dispuesto a dejar que nadie deshiciera estúpidamente todo el trabajo que él y los otros Kage habían hecho, especialmente nadie tan lleno de sí mismo como para pensar honestamente que podría hacerlo mejor. Nada fue perfecto. Lo que tenían ahora era lo más cerca que Naruto creía que lograrían en su vida. Así que no estaba dispuesto a dejar ir a nadie y a empezar a joder todo lo que él y sus camaradas habían sacrificado tanto para lograr. Naruto Uzumaki no tenía motivos para retroceder en el tiempo. Es posible que algunas cosas no hayan resultado como él hubiera querido, pero el riesgo de deshacer todo lo bueno era demasiado alto, demasiado espantoso, como para siquiera considerarlo. Desafortunadamente para el señor Séptimo Hokage, sin embargo, los poderes fácticos aparentemente discreparían. Cuando Naruto, de 35 años, se despertó en un apartamento sucio y húmedo, su primer instinto fue preguntarse si Kiba lo había arrastrado a algún vertedero de juerga. Su segundo instinto, al levantarse de la cama solo para tropezar con sus propios pies y caer de bruces, fue preguntarse con qué demonios habían enriquecido sus bebidas. No fue hasta que se puso de pie y sacudió la cabeza, mirando a su alrededor y entrecerrando los ojos, que se dio cuenta de que algo andaba muy mal. La escala de esta habitación estaba fuera de lugar. Era demasiado grande para una persona común. No era exactamente el tipo más alto de los alrededores, pero tampoco era un camarón. Y Naruto no había estado tan cerca de estar a la altura de los ojos con el pomo de una puerta mientras estaba de pie desde que era solo un niño. Lo juro, si esta es la idea de Yamato de una broma, murmuró el Lord Séptimo, frunciendo el ceño y refunfuñando sobre los usuarios de madera con terrible sentido del humor. Poniéndose de pie, Naruto extendió sus sentidos de chakra, esperando encontrar un rastro revelador de la esencia con olor a pino del Capitán Anbu. En cambio, lo que encontró lo dejó extremadamente desconcertado. Estaba rodeado de firmas de chakra desconocidas. Y aunque tal vez solo una o dos de esas firmas estaban en realidad a una docena de metros de él, todavía era lo suficientemente sospechoso como para hacerlo fruncir el ceño. Naruto se cruzó de brazos, preguntándose distraídamente por qué se sentían más flacos de lo que recordaba. Estaba muy orgulloso de su ninjutsu sensorial.
Años de refinar su técnica con la ayuda de Karin-chan le habían permitido ejercer considerables poderes empáticos incluso sin tocar el chakra de Kurama. Incluso medio dormido y posiblemente con resaca, Naruto tenía un rango sensorial máximo aproximado de 100 kilómetros. Si se sumergiera en el chakra de Kurama, su área de percepción fácilmente abarcaría casi la totalidad de las naciones elementales. Y aunque Naruto no era lo suficientemente obsesivo como para tratar de memorizar cada una de esas innumerables firmas de chakra, particularmente porque su capacidad para detectar vida era lo suficientemente aguda como para seleccionar organismos microscópicos individuales, si se concentraba, sentir solo 2 o 3 auras inmediatamente familiares dentro de todo su rango básico de percepción era claramente preocupante. Las firmas que reconoció, sin embargo, fueron lo suficientemente tranquilizadoras como para evitar cualquier indicio de tensión que de otro modo podría haber comenzado a surgir. Cuando Sasuke Uchiha se despertó esa mañana, lo primero que notó fue que tenía 2 brazos. Para la mayoría de las personas, esto habría sido completamente razonable, incluso esperado. Pero Sasuke no había tenido un brazo izquierdo completo desde su adolescencia, cuando la extremidad había volado en un choque de jutsu obscenamente de alta potencia entre él y su amigo más cercano / rival más feroz. Así que despertarse con uno era desconcertante y vagamente molesto, por decirlo menos. Después del final de la Cuarta Guerra Secreta, Naruto y la mayoría de los más cercanos a Sasuke perdonaron y olvidaron casi de inmediato todas sus muchas transgresiones entre las edades de 13 y 17 años, que van desde la deserción, intento de asesinato, alta traición, asesinar al Hokage en funciones. Varios cargos más de intento de asesinato y tratando de provocar una revolución en todo el continente. Estaban felices de tenerlo de vuelta y les gustaba fingir que nada de eso había sucedido realmente. Tsunade y Sakura incluso habían tratado de conectarlo con una prótesis de masilla Shoda y poco después de la guerra. Pero Sasuke había rechazado esta oferta. Con vehemencia en parte, su razonamiento tenía que ver con el hecho de que la idea de reemplazar su brazo perdido con un montón de células madre adultas mutantes de un hombre que había muerto hace aproximadamente medio siglo era simplemente asquerosa. Ni siquiera podía soportar beber de la cantimplora de otra persona, y esperaban que estuviera bien y elegante pegando algún tipo de tumor de cadáver de hombre árbol en el muñón de su codo. Sí, no, su pelea con Kabuto había dejado a Sasuke al borde de la paranoia sobre la modificación del cuerpo. Esa chica desnuda saliendo del pecho del hombre y mostrándole sus tetas de clon sin vida había sido lo suficientemente traumatizante. No quería que le fusionaran las células madre de algún Senju muerto hace mucho tiempo en su hombro. Eso sería demasiado Madara para su gusto. Por supuesto, aparte de la aprensión de Uchiha, también estaba la motivación subyacente de la expiación. Es posible que haya sido perdonado por la mayor parte de la mierda que había hecho antes de la Cuarta Guerra Shinobi, e incluso por ese complot poco entusiasta, frustrado casi de inmediato, para asesinar al Hokage, pero aún así muchas personas lo habían hecho mal. Tal vez tenía sus razones en ese momento, pero el hombre que era ahora se negaba a perdonarse a sí mismo todas las cosas horribles que había hecho su yo más joven. Tuvo que vivir con sus errores y tratar de compensar sus muchas transgresiones. Hizo todo lo posible por recordar todos los errores que había cometido, principalmente para no volver a cometerlos nunca más. Perdió su brazo tratando de matar a Naruto, su mejor amigo. En opinión de Sasuke, reemplazar ese brazo sería como decir que ya no importaba que había intentado asesinar a una de las únicas personas que mantuvieron la fe en él hasta el amargo final. Naruto había creído en él e hizo todo lo posible para salvar a Sasuke de sus demonios internos, incluso cuando el Uchiha personalmente había estado haciendo todo lo posible para arrancarle la garganta a Uzumaki. Había tratado de matar a Naruto con su brazo izquierdo. Había intentado cometer un pecado imperdonable con esa mano. Vagamente, recordó haber escuchado un poco de las escrituras extranjeras en sus viajes de posguerra que hablaban de cortar cualquier parte de ti mismo que te hiciera pecar, diciendo que era mejor ir al paraíso lisiado que sufrir la condenación eterna completamente intacto. Sasuke no sabía nada más de lo que había dicho el monje, pero al menos eso le había parecido cierto. Tanto es así que casi había intentado sacarse los ojos en ese mismo momento. El hombre santo había estado muy perturbado por esto, aparentemente había querido decir su sermón en un sentido mucho menos literal de lo que Sasuke lo había tomado, y solo a regañadientes el Uchiha había escuchado la petición del hombre de no mutilarse justo enfrente de los niños. Sin embargo, cualquiera que fuera su razonamiento final, Sasuke se había negado obstinadamente a reemplazar el brazo que había perdido.
No importa cuánto trataron sus amigos de convencerlo de lo contrario. Y en al menos una ocasión memorable, su esposa incluso se había injertado en secreto un nuevo brazo mientras dormía. A Sasuke, con resaca, le tomó la mitad del día darse cuenta de lo que había hecho Sakura esa vez, y cuando lo hizo, le arrancó irritado el brazo a la altura del codo y lo arrojó a un lado. Para gran angustia del daimyo visitante. Entonces, al sentir este nuevo brazo de reemplazo, Sasuke pensó que Sakura o Naruto probablemente habían intentado convencerlo de que reemplazara la mano que le faltaba. No apreció el gesto. Maldita sea, chicos, murmuró, irritado agarrando la extremidad infractora en su mano. ¿Qué parte de no quiero un brazo nuevo? ¿No puedes entender? Casualmente, y sin esfuerzo, Sasuke movió su muñeca y arrancó esta extremidad de reemplazo más reciente. Le tomó un segundo registrar la sangre. Y cuando lo hizo, el dolor cegador era casi lo suficientemente fuerte como para evitar que se concentrara lo suficiente como para cauterizar la herida con un Kagutsuchi de emergencia. Bien. Eso fue inesperado. Sakura fue la primera en darse cuenta de que había viajado en el tiempo. Mayormente porque, 1. Se había despertado en una cama solo lo suficientemente grande para uno. 2. Parecía haber estado durmiendo en el dormitorio de su infancia. 3. La casa de su infancia había sido destruida por el gran trasero de Pain, Shinra Tensei, hace más de una década. 4. Incluso si esa casa y su dormitorio todavía hubieran estado intactos y en pie, su dormitorio de la infancia debería haberse sentido mucho más pequeño para su yo adulto. Y 5. Su pecho estaba completamente desprovisto de cualquier cosa que se pareciera remotamente a las tetas reales. Este último detalle fue el más revelador, porque si bien era posible que alguien hubiera construido una réplica perfecta de la habitación de su infancia y la hubiera ampliado para asustarla, lo que sonaba como el tipo de broma colaborativa que Naruto, Sasuke y no podrían lograr si se sintieran especialmente aburridos, Sakura estaba razonablemente segura de que se habría dado cuenta de someterse a cualquier tipo de cirugía de reducción de senos. Además, fuera lo que fuera, seguro que no era un genjutsu. Había tenido suficiente sexo de ilusión pervertida con su marido en su Tsukuyomi para saber más íntimamente cuando algo era y no era real. Entonces, sumando todos estos detalles, y echando un vistazo al calendario para estar segura, Sakura sintió que era bastante seguro decir que de alguna manera había viajado en el tiempo. Y a juzgar por la casi completa planitud de su pecho, calculó que su cuerpo actual rondaría los 12 o 13 años. Afortunadamente, sus reservas de chakra parecían estar completamente intactas, o de lo contrario esto podría haber sido algo muy malo. Tal como estaban las cosas, Sakura solo esperaba que no fuera la única que había terminado en el pasado, o de lo contrario, esta sería una espera muy larga y aburrida. Hinata fue inmediatamente consciente de una cosa cuando se despertó. Su marido no estaba en la cama junto a ella. Activando su Byakugan, vio que él tampoco estaba en ninguna parte de la casa. Además, que esta no era su casa. Medio dormida y claramente cachonda, Hinata se sintió excepcionalmente agradecida de antemano por estar casada con uno de los amantes vivos más vigorosos y generosos. También sentía muy poca paciencia con cualquiera que intentara interponerse entre ella y su esposo. Los sentimientos de Hinata por Naruto habían definido fuertemente una parte considerable de su vida. Su admiración por su espíritu decidido la había llevado a intentar mejorar y superar su propia debilidad. Su amor por él la había llevado a tomar medidas varias veces en su adolescencia, donde de otro modo se habría hecho a un lado y dejado que alguien más viniera al rescate. Y el amor maduro y más erótico que sentía por Naruto como su esposa había permitido que la ex heredera Hyuga superara gran parte de su antigua timidez y timidez. De ninguna manera estaba libre de vergüenza o moderación, pero cuando se trataba de su esposo, podía ser sorprendentemente audaz. Probablemente por eso lo primero que hizo Hinata al levantarse de su futón fue soplar a través de la pared más cercana con una palma de vacío superpoderosa. Y también porque lo segundo que hizo fue salir de las instalaciones de la mansión Hyuga, dirigiéndose como el cuervo vuela directamente hacia el faro inconfundible del chakra de su esposo. El hecho de que esto implicara abrirse camino a través de muchas más paredes y miembros de la sucursal, mientras vestía nada más que su pijama, ciertamente conservador, no la molestó en lo más mínimo. Hinata Uzumaki había suspirado durante más de una década por Naruto antes de que finalmente llegara a corresponder sus sentimientos. No estaba dispuesta a dejar que nada le impidiera buscarlo y mostrarle su amor. Una y otra vez. Buenas noticias. Sigo en Konoha.
Este fue el primer pensamiento de Naruto después de salir tambaleándose, medio desnudo, de ese apartamento vagamente familiar. Todavía se sentía terriblemente resacoso, y la luz del sol abierta era como un par de dagas al rojo vivo siendo apuñaladas en su cráneo. Sin embargo, se distrajo del dolor de cabeza asesino, el estúpido Kurama nunca le permitió usar su chakra para arreglar esas malditas resacas, gruñidos, al ver el monumento al Hokage. ¿Malas noticias? Solo había 4 caras. Parece que estoy en el pasado. Se pellizcó el puente de la nariz. Maldita sea. Esta realización, naturalmente, puso al señor séptimo Hokage en un estado de ánimo extremadamente mal. Había sellado todos esos supuestos pergaminos de jutsu de viaje en el tiempo por una muy buena razón. Será mejor que no sea el único aquí, murmuró, vestido solo con calzoncillos y una camiseta, mirando irritado su cuerpo mucho más flacucho de 12 años. ¿Había sido alguna vez así de pequeño? Parecía inconcebible. Luego fue distraído de sus pensamientos por un destello muy familiar de chakra de fuego distintivo en dirección al antiguo apartamento de Sasuke. Era bastante pequeño, considerando el tipo de cosas por las que Sasuke solía romper ese jutsu. Probablemente no más que un pequeño destello de llama. Y desapareció casi inmediatamente también. Tarareando pensativamente, Naruto notó que Sasuke parecía tener mucho dolor físico en lugar de emocional, por una vez, aunque había un grado mucho menor de angustia directamente asociado con ese repentino pico de flujo. Ladeando un ojo con curiosidad, Naruto se acercó a la firma de Sakura. Parecía levemente molesta, pero estaba dentro de la desviación estándar. La gente se molestaba todo el tiempo por cosas pequeñas y sin sentido. A menudo cuando se trata de él. Naruto estaba perfectamente acostumbrado a ese tipo de comentarios, y no levantó ninguna de sus cejas. Algo que sí notó, sin embargo, fue una creciente multitud no muy lejana de ligera sorpresa y confusión, junto con un sabor muy familiar de deseo unido a una firma de chakra que conocía tan bien como la de sus propios hijos. A pesar de sus circunstancias actuales, Naruto no pudo evitar la sonrisa alegre que apareció en su rostro. Podría sacar uno nuevo de cualquier gilipollas que los hubiera llevado al pasado más tarde. Por ahora, sin embargo, tenía una esposa frustrada que necesitaba aliviar el estrés. Y también le vendría bien soplar un poco de irritación. Hola, cariño. Naruto le dijo a Hinata Uzumaki Hyuga. ¿Cómo te sientes? Hinata, de 12 o 13 años, miró a su esposo de 12 o más años con una mirada curiosa, pero también intensa. Naruto, dijo con asombro, habiendo dejado hace mucho tiempo el honorífico Kun. Si había alguien a quien razonablemente podía dirigirse con la intimidad de un nombre de pila, era el señor séptimo Hokage y padre de sus hijos. Naruto empezó a sudar al ver la expresión de desconcierto en el rostro de su esposa. Sí, parece que estamos en el pasado, comentó. Hinata frunció el ceño. Entonces, Volti Himawari, murmuró, su expresión cayendo. Naruto hizo una mueca. Entrecerró los ojos, luciendo un poco ansioso. Sí, estoy seguro de que podemos encontrar un camino de regreso, pero, Hinata sonrió suavemente. Estarán bien por un tiempo, susurró. Hasta que podamos regresar a nuestro propio tiempo, al menos. Naruto sonrió y tomó la mano de su esposa. Sí, hasta entonces, murmuró. Luego su expresión se volvió astuta y le sonrió a Hinata. ¿Quieres entrar, querida? Dijo con un guiño juguetón. Hinata soltó una risita y lo miró fijamente. Pero por supuesto, dijo en un tono que habría sido bastante ronco si su cuerpo actual fuera capaz de producir tales sonidos. Naruto la recogió en un acarreo nupcial y la llevó al otro lado del umbral. 10 minutos después, un Naruto muy enojado y nervioso salió de su apartamento. Estaba completamente vestido, ahora, mirando hacia abajo a su propia entrepierna, e irradiando una generosa cantidad de intenciones asesinas. Aquellos que habitaban los pisos debajo de él en el complejo de apartamentos experimentaron rápidamente un inexplicable y simultáneo aflojamiento de sus intestinos. Un inquilino particularmente anciano incluso sufrió un breve ataque al corazón, aunque afortunadamente fue mientras sus hijos estaban de visita y, por lo tanto, pudo obtener atención médica inmediata. Hinata salió del apartamento un momento después, todavía vestida con su ropa de dormir conservadora y poco reveladora. Ella le sonreía débilmente a Naruto y colocó una mano reconfortante en su hombro. No te preocupes, querida, dijo en voz baja. Escuché que le sucede a la mayoría de los hombres de vez en cuando. Naruto dedicó una sonrisa forzada a su esposa, antes de mirar una vez más su ingle. Su ojo se contrajo.
Voy a matar a quien quiera que nos haya hecho retroceder en el tiempo, gruñó. A la mierda la causalidad, a la mierda las leyes de la naturaleza. Ya ni siquiera me importa esa basura, la teoría del multiverso o algo así, no sé. Entonces echó la cabeza hacia atrás, arrancándose puñados de su cabello y gritando de frustración. Pero no voy a pasar por la pubertad de nuevo. Nota. A algunas personas les gustan las ficciones de viajes en el tiempo donde todo es drama y angustia y los personajes principales dominados se abren paso a través de sus enemigos. A otros, incluyéndome a mí, nos gustan las ficciones de viajes en el tiempo donde todo gruñe y se rompe, con personajes principales dominados que se abren paso a través de sus enemigos. Me gustaría pensar que esto se convertirá en lo último. Además, expiador. Sasuke debería convertirse totalmente en una cosa.